¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a En Plural. Me da mucho gusto que nos esté acompañando y el día de hoy le vamos a presentar 3 temas que seguramente serán de su interés. Hablaremos primero de la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la construcción, la permanencia de la presa del Zapotillo y el nivel de la cortina. También hablaremos en un segundo tema de esta pandemia, el COVID y el regreso a clases que ya será el próximo mes de agosto. ¿Qué tan preparados y preparadas estamos para poder retornar a las clases? Y un tema que el presidente puso sobre la mesa cuando dice que tiene una gran cantidad de funcionarios públicos y amigos, compañeros que pueden ocupar la silla presidencial. Así que les invito a que se queden en la siguiente hora y les presento a nuestros compañeros periodistas que en esta noche nos acompañan. Vania de Dios, empiezo contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Trini. Buenas noches a todos. Guillermo Velasco, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Trini? Buenas noches y buenas noches a todos y a las personas que nos ven en esta noche también. Saludos. Irán Espinosa Los Monteros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Agradecido por poder estar aquí junto con ustedes. El gusto es de nosotros, Eliseo Mora. Gracias, buenas noches, Trini, equipo. Gusto. Oye, pues comienzo contigo, si te parece. De acuerdo. Y desde hace algunos sexenios ya en Jalisco hemos escuchado posturas de la presa del Zapotillo. No va en el sentido de que no se deben inundar los pueblos, 3 pueblos. Y estos 3 pueblos vamos a defender su derecho a quedarse en sus tierras, a defender su cultura. Y después pasan los años y resulta que la presa del Zapotillo va a una altura suficiente que va a requerir de inundar algunos pueblos. Pareciera que esa es la opción. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no hay necesidad de inundar. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué es lo que ha pasado con este dimes y diretes de la presa del Zapotillo? Bueno, a ver, después de 25 años, poco más de 25 años de que se arrancó este proyecto, ha habido cambios de posturas. Incluso el propio presidente, no siendo presidente aún, se había manifestado en contra de la construcción de la presa en su momento. Lo mismo ocurre con el actual gobernador. Él en su momento, cuando todavía era alcalde de Guadalajara, fijó una postura muy crítica alrededor de lo que se pretendía todavía en la administración de Aristóteles Sandoval. En fin, creo que es polémico el proyecto, definitivamente, pero me parece que le doy la razón en este momento a la visión del presidente, a la visión del gobernador y del propio Diego Sinue, que es el otro personaje que está involucrado en este tema, gobernador de Guanajuato, porque me parece que hay que actuar con practicidad en este tema. Es un tema, nosotros ya lo vivimos como metrópoli, el tema del desabasto del agua antes de que iniciara el temporal. Me parece que se deben de tener y tomar medidas urgentes alrededor de tomar las decisiones para que ya se eche a andar finalmente este proyecto hídrico para la zona metropolitana. Y más porque me parece que ya hay, al menos a nivel de los 2 gobernadores de Guanajuato y de Jalisco, un acuerdo al menos en papel de distribución del agua, ¿no? Entonces, creo que ya entrar en polémica sobre si se queda 80 o va a ser más, o si finalmente se van a requerir estos famosos 4,000 millones de pesos todavía para formar estos diques que van a proteger o que pretenden proteger a estas comunidades que se podrían ver afectadas, pues ya son minucias. Me parece que deberíamos de dar pasos más asertivos en términos de garantizar la distribución de agua para la metrópoli. Y yo sí tomaría con mucha seriedad el tema de que ya, más allá de lo que pensemos o piense el presidente o los actores que están acá involucrados, me parece que ya hay estudios suficientes que dicen que ante una crecida, una avenida de agua, estarían en riesgo incluso con diques estas poblaciones. Y me parece que ya en otros años se hicieron trabajos importantes con estas comunidades para reubicarlas. Y me parece que hay un manejo político que evita que se avance en una decisión que debe ser totalmente técnica y en beneficio, así que un poco tomarlo a partir de esta visión del beneficio mayor, ¿no? Que es el de garantizar agua para la metrópoli y los altos de Jalisco. Pero de una cuenca que no tiene agua, Irán. Justo, sí, es que es lo que hemos escuchado, ¿no? En años recientes, precisamente, que este Río Verde ya en realidad pues dista mucho de lo que fue cuando se planteaba el proyecto hace, ya mencionabas, más de 2 décadas, sexenio de Vicente Fox fue cuando ya, digamos, se asignó, ¿no? Cuando ya hubo la posibilidad más real. Pero pues las fotografías, los videos, las visitas que se han hecho directamente ahí a Río Verde, pues hacen
imposible pensar que sería la fuente de abastecimiento de esa presa con el tamaño de cortina que sea, ¿no? Bueno, lo que se ha planteado, 80 y 110, si mal no estoy. 105 metros. Y pues hay quien dice que también el asunto es, hay una mala gestión, bueno, que se ha visto también en esta administración en particular, del manejo en sí del agua y las tomas clandestinas al mismo recorrido del río, que eso es otra, digamos, falta de, pues no sé. Una buena gestión de administración. Sin duda una buena gestión, pero de interés, sobre todo de interés para preservar este recurso, que reitero sería el principal afluente. Pareciera que entre que se estaba decidiendo todo el asunto, entre que estaba politizándose, o bueno, se politizó ya en sí, a nadie le interesó seguir viendo cómo estaba el Río Verde hasta que hoy lo vemos en esas condiciones, ¿no? Coincido con la visión de Eliseo en el sentido de que es urgente resolver el asunto de cuál será la principal fuente de abastecimiento del agua para la zona metropolitana de Guadalajara, para la zona altos, que tiene más tiempo que la zona metropolitana, también padeciendo de falta de agua. Y falta ver si este acuerdo que signaron hace un par de años, me parece, tanto Diego Sinue como Enrique Alfaro, donde se hacía una redistribución de porcentajes de agua, si esto mismo tiene el aval una vez que el presidente pues palomé y otorgue el recurso, porque inicialmente también era muy desventajoso para el estado de Jalisco. Prácticamente nos iba a tocar ver correr el agua como tal, ¿no? Nada más. Hay un estudio del 2019 por parte de la Oficina de Proyectos de Naciones Unidas que habla y sostiene que la cortina puede llegar a los 105 metros. De lo contrario, no serviría el proyecto como tal. No sería, y a ese proyecto es al que ahora se están sujetando precisamente las autoridades, pero escucho a López Obrador que dice que estaría bien que no llegara a los 105 metros. Porque está en una narrativa política. Okay. Ese es el tema, porque a ver, a final de cuentas, esta valoración técnica en realidad no es nueva. Se ha venido ratificando lo que desde siempre se planteó en torno a la cortina. Esa es una realidad. Otra cosa es que hay afectaciones, como en cualquier proyecto, que no digo que sean despreciables, pero tiene que haber una ponderación, como bien lo dice Eliseo, del mayor bien posible en este tema, el mayor bien público. Ahora, tampoco es la panacea lo que pasa con relación a esta presa o a esta cortina, pero sí es una solución parcial importante que no se puede desestimar y que además hay que decirlo claramente, es de índole federal, porque a final de la historia la decisión última es una decisión que compete a Conagua y compete al ámbito federal. Pero ¿qué sucede? Los gobernadores, y esto ya son varias historias, varios sexenios, a final de la historia en el discurso queda muy bien el respeto a las comunidades, a los pueblos. Si se fijan en campaña, todo mundo ha sostenido que no se van a inundar esos pueblos, con independencia de los colores partidistas, pero después viene la situación de que eso en realidad no es viable, que se requiere la cortina con determinada altura, como lo ha dicho también este estudio técnico, y nadie quiere asumir el costo político de cualquier decisión de Estado que se tenga que tomar, con afectaciones a algunos y beneficio para otros. Esta es la realidad. Ya hay acuerdo entre Guanajuato y Jalisco, pero entonces viene la narrativa un poco de la defensa del sector agricultor, la defensa de los altos. Hay que ver en realidad cuál es la solución, no perfecta, pero que sí me parece muy importante evitar que se siga pateando el bote en un tema que en realidad no resuelve. Y luego también cuando se quiere quedar bien, voy a usar una expresión coloquial, con Dios y con el diablo en este tema, resulta que entonces los pobladores se quedan absolutamente sentidos por una visión que ha sido engañosa de retórica, de discurso, y tampoco hay una solución de fondo para resolver el tema justamente del agua. Y en los tiempos que corren yo voy de acuerdo que el Río Verde no es lo de antes, pero en la realidad dramática que se vive de desabasto, junto con otras cosas también hay que decirlo, en ese sentido, por ejemplo, el almacenamiento de agua de lluvia, que me parece que aunque hoy es un proyecto piloto, es muy relevante lo que se está planteando en virtud del aprovechamiento del agua. En fin, yo estoy de acuerdo que si se cifrara la solución al desabasto única y exclusivamente en este proyecto, pues también sería una falacia. Pero evidentemente, a ver, vamos a ver qué resuelven ahora Alfaro junto con el presidente de la República, porque el presidente, como siempre, sigue haciendo un guiño al respeto,
Es posible que hasta diga que se haga una consulta nuevamente para ver qué pasa con la presa. Y me parece que en realidad yo creo que hay que asumir con criterio técnico lo que le venga mejor justamente a la zona metropolitana de Guadalajara. Y creo que en ese sentido es justamente sí levantar esta cortina, porque efectivamente en todo caso esa población, hay que también decirlo con todas sus letras, ha estado, está y estará en riesgo. Me parece que también hay que señalarlo claramente, ¿no? Oye, no des ideas, porque capaz de que sí nos mandan a consultar, Otra vez, Vania, ¿verdad? imagina. Otro gastito más para otra Otro consulta. gasto. ¿Cómo ves? Y sobre todo, Vania, cuando creo que el tema del uso del agua para Jalisco en general, o para el país en general, tiene que ver con un proceso científico mucho más elevado, y no podemos elevar el discurso al paso de los años. De otra manera. Mira, yo creo que lo que primero se tendría que poner a discusión sobre la mesa, y que el principal tema que hemos estado discutiendo también aquí ya varias veces, es si se termina o no la presa. El presidente ya como dice Guillermo, ya hizo el guiño de que no se va a dejar ahí tanto dinero tirado, algo así fue lo que él había mencionado. Dinero de los mexicanos. Dinero de los mexicanos, y no es cualquier dinero, estamos hablando de miles de millones de pesos, más de 6,000 millones de pesos que están en lo que se lleva construido hasta ahorita. O sea, no son 5 pesos, y ese dinero se sacó de impuestos de todos, de dinero de los mexicanos, y que ahí están en ladrillos, en cemento, en todo lo que tengan ahí puesto de estructura. Entonces, primero es definir si se hace o no se hace. Si dicen, sí va, si entonces sí va, ¿dónde van a sacar el presupuesto? Que todavía falta para poderla concluir, porque obviamente en este tipo de obras, si tú tenías presupuestado 5 pesos y ya pasaron 5 años, 10 años, se te eleva todavía muchísimo más el costo. Entonces, primero si dicen que sí va o no va. Si dicen que sí va, en ese escenario es el presupuesto de dónde se va a tener, si lo va a mandar la federación, cuánto ponen los estados, quién los va a aportar, de qué bolsa se va a sacar, de qué partida Porque todavía falta el presupuestal. acueducto. Además de lo del acueducto, con todos los temas legales que trae esta empresa. Entonces, sería un segundo paso. Si se hace, ¿de dónde sacas el dinero? Yo creo que, y si sí se hace, ya tienes además el dinero en un escenario benévolo y que todos, digamos, va muy bien encaminado, es hasta dónde lo vas a poner la cortina. ¿Lo vas a dejar de 80? ¿Lo vas a dejar de 105? Incluso se había hablado hasta de 60 metros, pero también hablan de la capacidad. Entre más alta está, más provecho se le puede sacar lo que se va a tener ahí. Y el cuarto, que ya se tiene avanzado con este acuerdo que tenían, cuánto le van a entregar, cuánto va para Guanajuato y cuánto se queda en Jalisco. Que finalmente, pues está el reparto, ya se tiene un acuerdo, pero vamos viendo después, y después dicen, oye, es que yo necesito más, claro, etcétera, etcétera. Entonces, vamos todavía en un cuarto paso, pero sigue un quinto paso que yo creo que es como lo alcanzo a ver, es ¿qué vas a hacer con todos los juicios? Si después de todo esto dicen que sí, todavía tienes varios juicios que están interpuestos no nada más también por vecinos, también es por colectivos. O sea, es toda una maraña que tienes que irte paso por paso y a ver hasta dónde llegamos. Ahí pudiera el presidente decir va y va, ¿no? Y muchos ciudadanos, muchos habitantes de Acacico, Palmarejo y Temacapulín ya firmaron, se les construyeron casas en otros espacios, ya se mudaron. Sería el proceso de desalojo forzoso. Sí, pero no va a ser un día de campo, ¿eh? Aunque lo diga el presidente con la verticalidad que lo caracteriza, porque efectivamente hay juicios. Y eso puede complicar las cosas, porque también hay el modus operandi de los que hacen de los temas ecológicos o la defensa de los pueblos una bandera política. Esto es un botín muy apetitoso, sí, claro. Y un negocio. Pues sí, es un negocio, una desde bandera luego. Que les deja. Porque esta bandera te da rentabilidad mediática, te deja dinero. Te ponen el escenario, te ponen los reflectores. Te hace visible en una causa que, a ver, es una causa justa. Son los pueblos, son las comunidades, en fin. Yo no digo que eso no sea valioso, pero efectivamente con esto se lucra también. Entonces, vamos a suponer sin conocer que el presidente de la República apuesta porque ya deje de ser discurso, se resuelva y se decida. En todo caso, la reacción de esos pueblos, asesores, buitres, con todo respeto, metidos en este tema, pues no va a ser sencillo en realidad. No creo que sea de la noche a la mañana, aunque se ordene un desalojo, porque efectivamente esto tiene un costo político. Y también, si nos atenemos a la personalidad del presidente de la República, bajo la lógica del pueblo sabio, efectivamente también eso va a ser un contrasentido, aunque sería una decisión correcta, me parece a mí. En todo caso puede brincar respecto a lo que ha dicho, decir qué pasa con ciertas comunidades. Él en el discurso siempre ha querido favorecer esto. Ojalá se actúe con sensatez técnica, me parece, en este momento. Y la otra es voluntad política, Guillermo. Me Sí. parece que son las dos herramientas, ¿eh? Una es, en efecto, tomarlo a partir de una base técnica, que me parece que ahí ya hay hasta de sobra, está sobreestudiado y 90 sobredictaminado. millones costó el estudio de la UNOPS, ¿no? Nada Que vino a más. ratificar además lo que ya era una decisión técnica tomada. Sí. Y la otra es, creo que un ejercicio de voluntad política de sentar a todos los actores y acordar en base a una visión del beneficio mayor.
Me parece que si avanzamos en esa ruta podríamos lograr algo alrededor de la presión. También a lo largo de todos estos años y todas estas administraciones que han pasado, tanto estatales obviamente como municipales, en cada uno de estos poblados, bueno, a los que pertenece estos poblados, los mismos Temacapulina, Cacique, Palmarejo se han ido desmeando todavía más, y me refiero en cuanto a habitantes. Ya me parece que aquellos que estaban más reacios, ya muchos de ellos ya fallecieron, lo sé, por los propios integrantes de estos organismos civiles, y parecería que es más un asunto de ideología heredada que de verdadero interés por seguir permaneciendo o viviendo ahí. Claro que sí, porque mucha gente está defendiendo... No, es un hecho. A lo que me refiero es que se ha ido mermando también lo que era la base principal o los derechos humanos de aquellos habitantes que no querían irse. Muchos de ellos terminaron ya por irse. Entonces, en realidad ha sido más utilizado. Podría demorar unos 10 años más la obra y ver otro sexenio y otro sexenio. Y mencionabas que se les dieron otras viviendas, se les construyeron de muy mala calidad, nada que ver, por supuesto, con las viviendas que ellos tenían. Con espacios amplios. ¿Bajo qué Sí, por condiciones supuesto, es el esa es una desalojo? gran Porque realidad. efectivamente en cualquier expropiación que hay, efectivamente, ¿qué condiciones ¿En qué le brindas a la condiciones gente? vas Eso a me parece ayudar? que es muy Claro. Es importante. el intercambio equitativo. Así es, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, pues bueno, vamos a tener que abordar rápido el otro tema. Yo sé que nos quedan cosas en el tintero, pero es el regreso a clases y el COVID. Ya volvemos. A ver, ¿qué le parece si empezamos con la pregunta así que ha puesto ahorita Guillermo Velasco? ¿Usted regresaría a clases? ¿Quiere que sus hijos, sus hijas regresen a clases? Si es maestro, quiere que regresen a clase también los estudiantes. Como papás primero, ¿todos son papás? A ver, ¿o mamás? No. Yo quiero que mis hijos regresen a clase. Sabedor de los riesgos, también estoy consciente del riesgo socioemocional en el que han vivido y el rezago educativo. Por más que haya la buena voluntad de los profesores, los maestros, los directivos, la verdad es que no es lo mismo. No estamos preparados para ello. Es posible que nos situemos a partir de ahora en una fórmula híbrida de lo digital y lo presencial. Pero yo al menos te hablo de mi propio caso y platico con muchos profesores. Soy profesor, soy padre de familia, hablo con alumnos, hablo con otros papás y de alguna manera, a ver, no es que la gente, a ver, nuestros hijos nos importan y su salud, por supuesto, pero también cuando hemos visto de manera dramática, lo hemos visto con alumnos, cómo han dejado de socializar. Los universitarios están perdiendo una parte medular de sus vidas, en donde no digo que sea importante el estudio, pero amén del estudio, la convivencia, los proyectos comunitarios, sociales son algo fundamental. Y luego también seamos claros, las personas, papá y mamá que trabajamos, de alguna manera, a ver, no es que tú botes a los hijos en un colegio para seguir chambeando, pero de alguna manera en las rutinas cotidianas, el hecho de que los hijos estén todo el día metidos en casa, comienza a ser un tema no solamente para la salud mental de ellos, sino para los padres de familia. Y mira, déjame interrumpirte, porque eso es en una familia sana, en una familia como la que podemos tener muchos o muchas que nos están viendo a través de la televisión. Pero hay muchas familias, muchos hogares ahí, donde la violencia intrafamiliar se ha disparado de manera increíble, de manera que no hay capacidad institucional, asociaciones civiles que le den frente a esta gran cantidad de violencia. Entonces pareciera que la escuela era también el resguardo de muchos menores. Muchos niños que estaban viviendo temas de abuso sexual infantil, incluso también hay datos de UNICEF que se incrementó considerablemente el tema de pornografía infantil, porque están los niños dentro de los hogares y están mayormente expuestos a sus agresores, que 85% de los casos son gente cercana, sus padres, hermanos, familiares, gente que tiene acceso al menor. O sea, y por muchos temas hay riesgos dentro del hogar y no solamente tomando en cuenta que no todos tienen un hogar sano, no todos tienen la posibilidad de estar en un lugar seguro, que eran más seguros por lo menos muchos profesores que incluso podían ver a los niños cuando estaban en una situación delicada, de ahí agarrarlos y poderlos canalizar o poder brindarles ayuda. Esto ya está imposible, además de lo que dice también con temas que tienen que ver de salud mental y también estudios que ya tienen incluso UNICEF de que los más rezagados son los menores cuando apenas van a empezar a enseñarse a leer, que están de cierta edad, que son entre los 3 y los 6 años, son los que tienen mayor rezago de no poder estar yendo a clases presenciales, a la par de los otros niños que van en otras áreas. Y además también el tema de digital, o sea, no es que todos los niños tengan acceso a un dispositivo, no es que todos los niños tengan acceso a una televisión para poder tomar clases, no es que todos los niños puedan tener, a ver qué pasa en una familia que tengan 5 hijos.
¿De dónde va a sacar 5 teléfonos la mamá o 5, ya no digo 5 computadoras, 5 tabletas para poderse conectar? Maestras que ni siquiera estaban en la posibilidad de que con su teléfono, con sus propios datos de su celular, están enviando tareas, revisando tareas en la noche, mandándoles a las mamás, tratando de ponerlos al corriente. Profesores también incluso de aquí de Jalisco que sabemos que salen y que van y les tocan a la puerta a los alumnos para ver si están bien, si todavía están ahí, si van a terminar el ciclo escolar, si necesitan ayudas para actualizarse. Es todo un rezago y sí hay datos, incluso yo los traía de aquí, son la mitad, 19 países tienen primarias y secundarias cerradas. Son 19 países, estamos hablando de más de 156 millones de estudiantes los que hay en todo el mundo que están siendo afectados, que no pueden ir a la escuela. Se van estudiando, analizando a qué nivel de educación estaba México. Y ya habíamos alcanzado en promedio el primero de secundaria. Y resulta que retrocedimos 2 años. O sea, que en promedio el mexicano va a estar terminando, si no me equivoco, 5º o 6º de primaria. Ese es su promedio de educación. Ese es el rezago académico, Memo, del que hablabas. No, muy dramático, ¿eh? Es que hay que ver la visión de conjunto. Ahora, hay quien nos puede argumentar de las personas que nos están viendo que hay esta siguiente ola de contagios, lo cual es indudable. Pero también yo haría la siguiente reflexión, porque tenemos que pensar en el bien mayor siempre. Si hoy vemos centros comerciales, si vemos lo que son los paseos en la playa de las personas, si vemos a las personas en muchos ambientes públicos, bares, discotecas, la pregunta es, ¿y qué pasa con la educación? En donde me parece que en todo caso es un entorno más controlable. Hay riesgo siempre. Yo creo que más bien la decisión es sí volver a clases con los protocolos necesarios. Hombre, tampoco puede ser un tema por decreto, ni puede ser igual en todo el país. Me parece que hay que reconocer qué pasa en cada localidad, en cada estado. Pero me parece que la apuesta por volver es urgente, como bien lo refieres, por el rezago educativo, por el bien de las familias, por el bien socioemocional de los niños. Yo creo que es un tema también de voluntad. Lo que pasa es que el tema, la clase política también con esto juega un poco, desde los que apuestan hasta quienes tienen una visión, no digo que sea de precaución, sino a veces medio catastrofista al respecto. Yo creo que tenemos que asumir, porque además otro elemento, no tenemos certeza de para cuándo va a haber una situación mejor. Imagínate el escenario de decir, pues vamos abriendo el escenario, no regreso a clases, 1 año, 2, 3. La pregunta es con las nuevas cepas y variantes y demás. ¿Cuándo? Pues ¿cuándo? Y entonces me parece que hay temas que son irrenunciables y es el caso de la educación. De desde mi hecho, punto de la vista. UNESCO tiene un estudio también de eso. UNESCO y UNICEF hicieron una fuerte crítica porque dicen que cerraron primero incluso escuelas antes que bares. Sí. Cerraron otro tipo de negocios después de incluso de las escuelas. Entonces se hacen una dura crítica y también hacen un llamado en un último estudio que hicieron. Era un comunicado de los dos organismos que hacen un llamado que no se esperen a que estén todos vacunados, que es urgente que ya abran las escuelas. Es que además creo que no es solamente el asunto de la adquisición de conocimientos como tal, que es importante finalmente, pero tiene que ver mucho con la cohesión social, tiene que ver mucho con la creación de redes sociales, y no me refiero a las de internet, sino de verdad tus grupos de pares con los que te relacionas día a día, el conocer esas otras realidades que te hacen de alguna forma identificarte o contrastar con lo que tú vives en casa. Eso es importantísimo y creo que los efectos dañinos a futuro los estaremos viendo en ya muy poco tiempo. Este asunto de la falta de convivencia diaria, cotidiana, es, creo yo, el mayor problema que se va a ver en cosa de 10 años para cómo se van a insertar esos ahora niños y posteriormente jóvenes a un mundo que será muy distinto, creo yo, bueno, sin esas herramientas sociales, pues creo yo que es importantísimo eso, y sobre todo también lo que mencionabas, Trini, de los entornos de violencia que se viven dentro del hogar, que se han acrecentado. Hay quien dice que el escenario ideal, digamos, para poder regresar a clases con mayor seguridad es que se aumentara y rápidamente el índice de vacunación en nuestro país. La verdad es que sigue estando lento. De pronto hay días, hay semanas en donde crece en buenos números y hay otros en los que se sigue rezagando el gobierno de México. Creo que en Jalisco en particular van al 30%, a nivel nacional con al menos una dosis están algo similar, pero ya con las 2 baja por lo menos 10 puntos porcentuales. Creo que son 20 millones de mexicanos y mexicanas. Correcto. Con una dosis, 13 millones con las 2 dosis, ¿cierto? Por ahí va la cifra de la semana pasada. Es todavía bajo, muy bajo el índice de personas vacunadas, pero yo no sé si esto nos obliga a pensar
precisamente qué hay que sacrificar entonces o sobre qué hay que poner la posibilidad de sacrificio, sobre la salud de aquellos que no están vacunados o incluso también los propios niños, que recientemente hubo un caso de 2 niños, creo que es San Luis Potosí, que fallecieron a causa de COVID. Lo digo porque hay quien dice que el COVID no afecta a los menores y sí está afectándoles, y habrá que ver las variantes, o el desarrollo psicoemocional, social de estos pequeños. Lo hablo por los pequeños porque de alguna forma los adolescentes, los jóvenes, pues ya lograron cierto camino, ¿no? El Liceo, el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara sacó la semana pasada una estadística. El 40% de 800 alumnos que entrevistaron dentro de las facultades o las escuelas de ciencias sociales padecieron depresión por COVID. Sí. Sí, no, pero son parte de los efectos, ¿no?, que deja una pandemia. No solo en la educación, digo, no sé si les ha ocurrido, pero incluso con compañeros de trabajo que de pronto tuvieron que enfrentar el tema laboral en casa, con home office y eso, también de pronto se presentaron cuadros de depresión, etcétera, ¿no? Pero a ver, yo un poco me iría al tema de... Evidentemente hay riesgos al volver. Hay que platicar al auditorio que digamos, la previsión existe que a partir de agosto se dé este regreso a clases ya de forma presencial. Pero me parece que, aunque evidentemente el riesgo es latente ante un incremento en el número de contagios, me parece que también el tema de administrar la pandemia, voy a utilizar este término, también me parece que hay un buen momentum para hacerlo. ¿Por qué lo digo? Hay que recordar que nosotros, si bien ya ahora, al menos, por ejemplo, en el corte el corte diario que presentó ayer Secretaría de Salud Estatal, hablaba de que tuvimos poco más de 1,000 casos, que es la primera vez desde febrero, cuando empezó el descenso de los casos, que no se presentaba un día con tantos casos. Pero me parece que hay un componente ahí interesante que revisar, que es en el tema del número de muertes diarias que tenemos. Si nos vamos a febrero, al 10 de febrero, que es esta cifra que yo les comento, que si mal no recuerdo fueron 1,009 casos, ese día se registraron más de 100 muertes. Y el día de ayer, domingo 18, que teníamos, si no me equivoco, 1,002 casos, es decir, una proporción similar, también es de revisar y de ver qué está pasando, porque registramos 7 muertes. Es decir, muy penoso que estemos registrando muertes por COVID, pero me parece que también es otro escenario. Me parece que hay una administración ya, coincido en esta visión de si ya prácticamente todo está abierto, ¿por qué seguir postergando la decisión que aparte tiene un costo que, como bien lo mencionas, Trini, lo vamos a ver en las generaciones en el futuro? Este tema de avanzar un par de grados se dice muy fácil, pero llevó décadas, según los estudios de la OCDE, aumentar estos 2 grados de escolaridad. Y en 1 año y medio, digamos, 2 años atrás. Eso es muy fuerte. Entonces, sí, y que quiero ahí puntualizar porque estoy haciendo memoria. Creo que nuestro promedio era la secundaria, retrocedimos 2 años y el promedio es primero de secundaria, ¿verdad? Primero de secundaria, según yo. Ahorita estoy tratando de recordar para ser exacta en esa cifra, no me quiero equivocar. Pero para recuperar esos 2 años, pensando en que el modo de regresar a clases va a ser híbrido, o sea, no todo mundo va a llegar como en el 2019, que ya se había clases empezado y a llenar los salones. No, ya se había empezado a pasar así. Ya había empezado a ser así, híbrido. En algunos casos ya estaba, ya se iba, en algunos colegios, en algunas escuelas ya estaba manejando una semana presencial, una semana a distancia, una semana presencial y una semana a distancia. Yo creo que también ahí está la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad como padres, también de cómo vamos a ir educando también a nuestros hijos a cuidarse dentro de la escuela, y la manera en que los hijos o los niños o los estudiantes del tema del cubrebocas, del tema de no compartir a lo mejor los alimentos. No usan el cubrebocas los chicos. Pero no lo usan los adultos, deja tú los chicos. O sea, no se usa afuera en lugar se tendría que usar. Yo creo que es un tema, como bien dice Vania, es un tema, a ver, el Estado, los gobiernos tienen que poner ciertas reglas y condiciones y las escuelas. Y luego los padres de familia tenemos que generar con hijos y con estudiantes conciencia personal de lo que está en juego. Pero ir a clases, me parece que esto es inaplazable. Hoy hay la vacuna, como bien apuntaba Eliseo, el contexto ha cambiado radicalmente. Afortunadamente hay un descenso en el número de fallecimientos. Claro, el gobierno tendría que descentralizar mucho más la aplicación de la vacuna, hacerlo de manera mucho más eficaz y también, por amor de Dios, que la gente cobre conciencia del vacunarse. Sigue habiendo a estas alturas un cuestionamiento que a mí me parece que no tiene ninguna base científica. ¿Cuál es la mejor vacuna?
pues la que te toca ponerte, y el riesgo de no ponerla siempre va a ser mayor, me parece a mí. Entonces se tiene que generar esa conciencia porque efectivamente, si lo vemos en otros países, la aplicación de la vacuna va de la mano, su crecimiento, a la reactivación económica. Hay generación de confianza, la gente está chambeando, y lo mismo va a pasar en el plano educativo. Entonces hay que vacunarse. Entonces es un tema de conciencia personal, pero también un tema de que lo haga más eficaz el gobierno o los gobiernos, ¿no? Y que haya una buena coordinación estatal en las escuelas públicas, sobre todo. Tengo entendido y veo en las escuelas privadas que tienen una muy buena estrategia, ¿no? Como que están ellos, pareciera que estuvieran blindados, y lo digo entre comillas. Pero la educación pública, con esta gran cantidad de escuelas que se vinieron abajo, por ejemplo, que no las cuidaron, no les dieron mantenimiento, no tienen agua. No hay nada. ¿Cómo regresas, Eliseo? Es un tema de recursos, definitivamente coincido contigo. No recuerdo bien los datos, pero como un 7 o 12% de las escuelas en el estado no tienen, por ejemplo, agua corriente. Es decir, hablando de esas medidas básicas, elementales de sanidad. Los pupitres y demás, es otra cosa. El vandalismo las dejó pelonas completamente. Sí, vaya, no hay ni cableado, no hay tuberías, o sea, es casi. No, bueno, internet me parece ¿Lo que vas a hacer híbrido? no lo había desde antes. Ahora, sí, es lo que iba a justamente decir, no lo ahora había con esta hay una doble, serie de rezagos dobles con su maneras. pandemia que también hay que leer, que con la pandemia se acrecentaron, pero también eso pone en evidencia las grandes y profundas limitaciones del sistema educativo, que hoy quedan quedan de manifiesto en un contexto y no muy quisiera complicado. también dejar de lado nada más rápidamente, hoy justo el lunes salieron las listas de UDG de admitidos y apuntaban una disminución en cantidad de aspirantes comparados a años pasados. Que bien, ya se venía sosteniendo desde 2017 esta disminución, se notó más ahora en este año y dicen que es a partir de la pandemia. Ahora, ya que dices de la deserción. UDG, Sí, deserción también hay que sumar. van a empezar las manifestaciones a favor y en contra de volver, Ahí vamos a tener un tema también de presión entre los que quieren regresar y los que no quieren regresar por las razones que sea. Así que vamos a ver posiciones muy extremas. Pero es mayoritario el tema de la gente, cerca del 85% Yo quiere creo que volver, sí. Y si mides cualquier Parece encuesta, que lo es Y no más es la gente que obligatorio quiere. el regreso, ¿eh? O sea, si tú como padre de familia dices, yo considero que estoy en una situación de vulnerabilidad, no quiero que mi Y hijo habrá que ver regrese. qué dicen los sindicatos también, que protejan a los representan profesores. a cada uno de los Pero el profesores. ánimo ¿no? tiene que ser de regresar con todo, Me parece a mí por lo que está en juego. Sí. Creo. Mientras eso pasa, les aseguramos que estamos usando nosotros aquí en el estudio nuestro cubrebocas. Estamos a una sana distancia, por eso nos hemos permitido dejar de usarlo solamente en este momento, pero seguramente al terminar el programa lo vamos a usar como debe ser. Vamos a la pausa, hay más todavía aquí en Plural. Fue la más feliz de A ver, pues esto le podemos llamar el dedazo, la sucesión presidencial, como usted le quiera La llamar. rifa del tigre. Exactamente, pero es un listado que el presidente de la República dijo, tenemos mucha gente que puede estar ocupando la silla presidencial en un futuro, y es precisamente esto. Todavía le quedan más, bueno, casi 3 años al presidente de estar en el poder, 2 años y medio, y ya la lucha por el 2024, ya llegó. Nadie puede decir que no está, pero la polémica y la discusión ya está. Ya se puso el timing electoral, Guillermo. Es la restauración del viejo régimen del dedazo a la vieja usanza. Esa es la realidad. Estamos volviendo de alguna manera a lo más añejo del viejo sistema político mexicano. Es el mismo discurso al que apela López Obrador. Claro, él juega a decir y después abre el abanico, puede competir todo el gabinete, va a hacer una encuesta. Desde mi punto de vista hay una decisión tomada. Claro, falta tiempo, pero la decisión hoy es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es la que está en su cabeza y corazón para sucederlo y para garantizar el proyecto de la 4T. Claro, vino el episodio del metro, que golpea más fuertemente a otro fuerte contendiente que no está tan cerca de López Obrador, que es Marcelo Ebrard. Si se fijan, los análisis hablan de los técnicos con capacidad de gobierno, donde sitúan a Marcelo y su equipo, y después el ala más ideológica de izquierda, si eso le podemos llamar izquierda, que es Sheinbaum. Y en ese sentido me parece que el presidente está decidido. ¿Por qué abre el juego? Para proteger a su candidata. En la medida que tú de alguna manera avientas más el tema, claro, entre ellos se van a despedazar. Claro. Esa es una realidad. Pero de alguna manera... Como lo ha hecho Morena, desde... Morena lo ha hecho desde siempre, pero entonces el presidente también juega esto, porque fíjense el movimiento que hace. La designación de Batres como secretario de gobierno para Claudia no es una decisión de Claudia. Él manda un operador que le es incondicional,
que sabe cómo poder golpear al ala de Morena distinta a Claudia. A eso va Batres a la Ciudad de México, a la Secretaría de Gobierno. Ahora, todos tienen su corazoncito y el problema aquí es que todos se ven. En el tema de la sucesión, si alguien le abres juego, empiezan a verse con méritos, con presencia mediática, con capacidad. Con operadores. Con operadores. Entonces, efectivamente la operación ya comenzó. A mí me parece que hoy la decisión del presidente está tomada en favor de la jefa de gobierno y de alguna manera, desde mi punto de vista, él da juego y si de suyo ya había rencores, pelea y demás, se van a hacer añicos. Ese Pero es mi no punto de bastan vista. los amores, ¿no? Hay que tener poder. ¿Quién de toda esta lista tiene precisamente el poder o está tan cerca? ¿Será Claudia Sheinbaum nada más o hay alguien más que tenga esa capacidad? A ver, yo coincido con esta visión de Guillermo, pero me parece que el abrir o el detallar una lista forma parte más de una estrategia del presidente que realmente de verdad hacer un ejercicio democrático de decirles jueguen. O sea, más bien es un tema de dar bola a una serie de actores para que el golpeteo o la construcción de cara a una candidatura en el 24 no quede entre un par de equipos que creo yo son los que hoy tienen posibilidades definitivamente, ¿eh? O sea, creo que una es, y coincido que con cabeza y corazón creo que está determinada cuál sería la candidata o la candidatura, en este caso a través de Claudia, para darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación. Y siendo muy honesto, me parece que ambos, recordarán a partir del episodio del derrumbe de esta estación de la línea 12, sí. Me parece que ambos salieron muy afectados y me parece que había ahí un dimes y diretes y una serie de operaciones y filtraciones para golpearse. Y lo que hizo fue el presidente fue habilitar a otra serie de enanos para decirles, mijos, péguense, O sea, porque, a ver, coincido en la forma, Guillermo, nada más difiero en el tema del timing. Me parece que sí, si bien sí hay un esquema que ya hemos visto en otros momentos del presidencialismo, me parece que sí hay una... de anticiparse demasiado. Hay una anticipación, ¿no? Demasiado clara. Yo creo que además, más que una sucesión, es como una carrera por la candidatura, lo que va a empezar ahorita. Y además que es un tema que sacó él solito. O sea, él solo lo soltó. Sí. Podría ser a lo mejor... Pensemos a lo mejor que podría ser estratégicamente o a lo mejor es un buscapié o a lo mejor es para depurar las candidaturas que podría haber o los aspirantes que pueda haber. Lo que es muy cierto es que ya puso los focos sobre ciertos personajes de su gabinete y sabemos todos que en política ya quien levanta la mano es como péguenle al negro a quien se empiece a mover poquito o a empezarlos a bajar. No es como para ver quién tiene más posibilidades o a ver quién no tiene. Yo creo que eso a lo mejor incluso fractura dentro del gabinete. Porque también a lo mejor debe de haber otras personas que en su corazoncito querían o tenían aspiraciones y no están como entre los que se tienen previstos. Entonces, es incierto. Yo creo que... Como Ricardo Monreal, ¿no? El senador. Justo. Claro. Un ejemplo. Que ya levantó la mano, ¿no? Ya claro. Dijo, ya él mismo se levantó la mano, ¿no? A falta de mención de haberlo enlistado, pues ahí con el presidente. Yo... sí entiendo, por supuesto, el movimiento de querer protegerla a partir de la mención y de la obvia preferencia del presidente hacia Claudia Sheinbaum, porque además también Claudia Sheinbaum lo ha hecho bastante bien, y me refiero en cuanto a ser discípula del presidente López Obrador, hacer todo tal cual, básicamente lo que dice el presidente en la mañana a las 7, a las 8 de la mañana, Claudia Sheinbaum lo repite en las 11, ¿no? Creo que es su rueda de prensa también de todos los días habitual. Lo dice calcadito. Me parece que eso no es otra cosa más que la obviedad de que para aquellos que estén buscando que el proyecto del presidente López Obrador continúe, pues la ficha certera es esa. Pero también creo que el haberlo hecho desde este momento, antes de tiempo o con tanta antelación, creo que la pone en un sitio mucho más visible con facilidad para ser golpeada. No solamente por los adversarios al interior de Morena, sino también por la oposición, que está todavía más diezmada. Pero lo más difícil es el fuego, pero eso abre juego cuando tiene Yo a varios, creo que va por ahí. diluye un poco los golpes que puede haber dentro de Morena mismo y los opositores afuera. Yo creo que el presidente a esas cosas sí le entiende. Lo que pasa es que piensa, insisto, a la más vieja usanza. Creo que sí coincido con Eliseo que se anticipa demasiado, pero está protegiendo a la ungida, que es Sheinbaum. A ver, ¿por qué la saca completamente de ser vocera del tema del metro? Que corresponde a la autoridad máxima. Completamente. Que es ella. Y se pone él como el vocero único facultado para hablar del metro, para protegerla.
Ahora, hay estilos muy distintos en cómo van a jugar las candidaturas. Marcelo, por ejemplo, sí lo esboza. Como todo político dice, no son los tiempos, vamos a concentrarnos. Pero ya hay operadores. Pero hay operadores. Ya hay operadores de reuniones Marcelo. políticas para hablar al respecto. Una cosa es el discurso y otra cosa es la Sin duda. claro. Pero cómo está operando, por ejemplo, Claudia, lo que está haciendo es que ella no dice aparentemente qué quiere, pero se ha montado mítines en donde ha sido vitoreada al grito de presidenta, presidenta, y el abucheo contra Delgado, eso también orquestado evidentemente por la gente de Claudia. Entonces aquí estamos viendo ya, a ver, las patadas ya comenzaron con todo. Lo que pasa es un abanico hoy bastante amplio. Y que también se puede ir ese abanico descomponiendo. Lo que dice Irán de Monreal es muy interesante porque el mensaje que manda es, ojalá sea con Morena. Pero es decir, él dice, yo voy con todo, con lo cual también hay quien se va a salir del huacal de la verticalidad del presidente y si no soy el ungido le buscaremos por otro lado. Entonces, no solamente, el presidente también está fijando agenda porque sabe que ese ejercicio de complejidad de la sucesión se va a dar también en el frente, si es que el frente existe o esta alianza, ¿no? O sea, le va a alcanzar para depurar, fíjate, pues, le va a qué curioso. para él conocer y conocido cuáles son sus A mí me parece parece también, que el presidente también vislumbra ya esa posibilidad de una fractura, obviamente, con Monreal, su operador en el Senado. Tan es así que manda a quien le operaba sus programas sociales, superdelegado, pero nacional, lo envía también en el Senado, que me parece que va a ser las funciones de cuando Monreal ya no resulte tan fiel seguidor de lo que dicta el presidente, porque recordemos todas esas iniciativas que han salido de la manga de Monreal o de la fracción de Morena en el Senado, y el presidente dice, no, pues no es mi asunto, ¿no? Cuando obviamente se sabe que llevan el visto bueno o incluso la indicación directa del presidente para que sea suplido, ¿no? Me parece que ya Andrés Manuel, el presidente, pues está buscando otro operador en el Senado a partir de lo que se ve. Pero además también no dijo, no es algo que vaya a decidir Morena, dijo, va a ser la decisión del pueblo. Bueno, o sea, pero, ahí también ya estamos... Oye, a ver, díganme qué proceso en las pasadas elecciones... Oye, pero a ver, ¿en cuál de los 32 estados, Jalisco incluido, se respetó ese asunto de que iba a ser por encuesta? Por encuesta. ¿De cuándo acá el pueblo ha decidido algo? Vamos siendo claros en este tema. Es la voluntad férrea del presidente de la República, como en los tiempos más añejos del tapado, en donde la decisión la tomaba el presidente, jugaba con una serie de candidatos y luego utilizaba al líder de la CTM, entonces Fidel Velázquez, para que él destapara al ungido. Bueno. Entonces va a ser exactamente igual. Pero el presidente no había se puede nombres equivocar. adelantados. No, ahí en ese sentido estamos de acuerdo que adelanta demasiado. Pero lo que quiero decir es el presidente no abre juego democrático, ni encuestas, ni nada. Si su decisión es que sea Claudia y se mantiene en ese contexto, le podrá salir bien o mal la jugada. Pero él va a apostar por el candidato o candidata, yo creo que será candidata, que le garantice la continuidad del proyecto de la 4T. Y desde mi punto de vista, hoy, esa es Claudia Sheinbaum. ¿El gobierno más feminista que ha habido en México? Mira, el presidente no le entiende este tema del feminismo. Yo creo que circunstancialmente él ve en Claudia la mujer que le puede ayudar, pero no la apoya por ser mujer, ¿eh? La apoya por ser incondicional, que es diferente. O sea, es una mujer capaz, es una mujer que ha manejado razonablemente bien el tema de la pandemia. También, ¿eh? La conoce hace años. Hay un tema de familia apoyado siempre. Sin duda, sin duda. Pero efectivamente eso no quiere decir, o sea, la lectura no podrá ser que el presidente ya le entendió al feminismo y que le entendió sobre todo a la causa de las mujeres por apoyar a Claudia. Me parece que no va por ahí el tema en todo caso. Oigan, y lo de Ricardo Monreal me parece que más que cantado, ¿eh? O sea, me parece que ahí ya hay heridas y fracturas muy previas. Antes hay que recordar que en su momento no lo dejó jugar por la candidatura de la Ciudad de México y de alguna manera... también, ¿no? Sí, entonces creo que ahí... ¿Con quién iría Monreal? Bueno, estamos muy adelantados. Estamos muy Es que ese es otro asunto, ¿no? Oye, de lo que platicábamos... La oposición está, mientras que el presidente ya está en campaña, cuando lo ha estado desde que tomó la investidura presidencial, la oposición ni ha sabido ser oposición, ni logró armar un bloque de verdad atractivo para esas pasadas elecciones con el PRI-PAN-PRD. Y ni se le ve con algún personaje que ahí más o menos esté haciendo las funciones de ser una opción más o menos viable, por lo menos atractiva. Pero ¿no? esta es una muy buena oportunidad para ir armando un buen candidato, porque el candidato se construye. Indispensable. Mira, veamos la anticipación de Fox en su día. Fox adelantó 3 años y en su día eso era muy novedoso, es decir, era mega anticipado y construyó una candidatura que le arrebató al PAN la candidatura, porque no era, digamos, no era un candidato bien visto en lo más tradicional del PAN. Y entonces lo que están diciendo es cierto.
Hoy ya puso la pauta el presidente y eso va a obligar a la oposición a construir un candidato que se pueda recorrer el país, que se posicione, que logre cuadrarle una alianza, porque no va a haber manera de un partido único enfrentando a la maquinaria ¿Que morena. recorra el país como Ricardo Anaya? ¿Eliseo? Yo que Ricardo está más que Anaya está más que anotado, ¿eh? Él está anotadísimo. Él está anotadísimo. Yo que él sí seguramente, salvo que algo raro ocurra. Yo le veo más, digo, sé que ni siquiera se ha hablado, o a lo mejor ni siquiera se ve factible, pero si alguien ha colocado el presidente López Obrador como uno de sus, no sé si llamarlo adversarios, pero sí un contrario a sí mismo, y me parece que la misma candidatura posible la ha ido construyendo él mismo, es Lorenzo Córdoba, y me parece que podría contar con la preparación suficiente, incluso con la imagen que se puede ir construyendo todavía más. Pero fíjate, se está generando especulación con un montón de nombres, cosa que es interesante, porque en estas anticipaciones ahí tiene su nombre. Ricardo Anaya, claro que quiere. Otra cosa es si logra quitarse el estigma de Riquín Canallín, Sí, claro. y la incapacidad de conexión Claro. popular. Pero es otra historia, que una cosa es querer y otra cosa es poder. Habrá aspirantes y suspirantes en este tema, pero son varios los que se van a anotar. Esteban Moctezuma se me hace un personaje también interesante. También podría ser. La cosa es, la gran realidad creo yo que la Eliseo, popularidad... me dice que no. ¿Tú qué? Mira, aquí ya pues entran que los gustos, ¿no? Me Pero- parece que esos que estuvieron en esa lista de nombres con el presidente, me parece que, insisto, salvo Ebrard y Claudia, los Lo demás son de es- relleno. Es pura faramaya. yo Es estoy de que acuerdo la con verdad, eso. la popularidad actual del presidente López Obrador, y todavía y sé que faltan todavía más de 2 años, y sé que pueden pasar muchas cosas, pero hemos visto de verdad pasar cosas importantes, dañinas hacia el gobierno del presidente, y ha bajado algunos puntos porcentuales, y de pronto hay meses que se recupera, y así se le ha pasado. ¿Se mantiene? Pero por arriba del 50% por lo regular el presidente, y creo que eso mismo le va a dar para un sexenio más moviendo hilos. Yo puestos ya a especular, y si estamos en ese tema, Permítanos especular, que nos por encanta a favor. todos, pero fíjate, dentro del ala del PRI hay un personaje también moviéndose como Anaya muy fuerte, no con ese nivel mediático, que es de la Madrid. Te fijas en un montón de foros hablando. Y el otro es Colosio, que desde Monterrey, que no la gubernatura, en el nombre y en el apellido, La lleva alcaldía. una ventaja muy importante. Pero está demasiado- Pero hay una apuesta de los grupos empresariales muy potente por Colosio. Entonces yo apuesto a decir que ahí hay un personaje que se está construyendo desde ahora, que puede no pasar Pero no es por el demasiado peaje de la verde ese gubernatura. proyecto, ¿no crees que es muy verde? Bueno, Salinas llegó a la presidencia con 39 años. No, bueno, Peña Salinas de Nieto. Gortari, Peña Todavía Nieto. falta ver, esa lista va a cambiar, a lo mejor cambian unos Puede 3 cambiar. meses, un año Pero- más, saca otra lista nueva y se Por eso depura estamos algunos. especulando. Estamos en el deporte Falta. nacional de la especulación. Vamos a ver cuántos quedan de esa misma lista dentro de un año todavía. Dependiendo cómo se levante, ¿no? En alguna Y a ver manera. cómo le Oye, funciona. nuestros amigos naranjas los dejó Oye, ¿no como... mencionamos al gobernador Alfaro? No, pero los dejó como que, porque en realidad se les adelantó 3 años, ¿eh? O sea, Eso es cierto, eso o sea, es cierto. ellos estaban todavía festejando la del 21, la pasada. Pero también hay Y que ya decir no que Alfaro de quiere y junio, lo, es de lo ha junio, manifestado. Alfaro También. lo ha manifestado también, es decir, en el abanico y de posibilidades. Es otra Yo creo posibilidad que MC muy no real. puede solo. Aunque Alfaro ha dicho al menos que en términos de construir, ¿no? Bueno, o sea, todos matizan en el discurso lo discurso, cambia. todos traen ganas y el tema es quiénes van a poder, ¿no? Lo ha disfrazado. En algún momento dijo, no estoy en la boleta, así lo dijo tal cual, una entrevista creo que en octubre del año pasado, no me veo en la boleta del 2024, y ya después ha ido matizando, cambiando un Pero Eso si va a el decir, el pueblo pueblo me lo lo pide, pidió, Pero y hay, tocas, pero ¿no? hay otro que lo mejor también Si se el pueblo se necesita lo una puede verdadera pedir. oposición. Ay, no, entonces sí. El alcalde de Guadalajara, el nuevo alcalde de Guadalajara. No, Yo creo que Yo tendrán lo que veo pasar más- peajes previos, como Sí, puede claro. ser, dirás, el caso de Colosio. A eso me Pero refiero. irá justo. moviendo, Ah, no, moviendo no. sus grupos. Lo Irá que es moviendo el- sus a ver, grupos y podrá salir de ahí Los políticos se ven a veces 4 o 5 jugadas adelante. Ya olvídate del tema de la gubernatura. la carrera. La silla, la grande, ya es así como la La misión. y silla demás. del águila. Muy bien, Bueno. señores. Vania, muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenas noches, Trini. Buenas Gracias. noches a todos. Gracias, y aquí Trini. nos Gracias a todos. Buenas acompañaron. noches. Cuídense, Eliseo. gracias. Gracias, buenas Irán, noches. ¿todo bien, Irán? ¿Ya, Trini? Muy bien. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias por habernos escuchado.